¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero estén bastante bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestra sesión, hoy en este caso así grabada. Y ya saben, todas las dudas o cuestiones que tengan, que les queden ahí pendientes, pues obviamente me pueden mandar en el chat, ¿no? Ahí nos ponemos y nos comunicamos. Pero son temas ya, en este caso, que se pueden ver así. Y aparte, pues les mando la tarea, espero estén haciendo los test. Y aparte, las imágenes complementarias como esta, ¿no? Más algunas otras. Bueno, pues vamos a ver, aquí me desaparezco un poco. Muy bien. Entonces, estábamos en la sesión anterior, ya las últimas de esto de esta parte de español. Estábamos viendo la parte básicamente de las palabras. Entonces veíamos la estructura de cada una de las palabras, cómo se componen, cómo las identificamos y todo ello, cómo funciona, ¿no? Cómo distinguirlas. Obviamente nos faltan un poquito más de ejercicios que vamos a ir viendo posteriormente. Pero aquí pasamos ya a la parte, en este caso, que es la sintaxis. Es decir, es la última parte de lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues básicamente la estructura de las oraciones y cómo se componen, cómo se organizan y sobre todo, algo muy importante, cómo vamos a identificarlas en el examen. Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer es, por ejemplo, ir con los complementos, cada una de las partes, y luego ver, en este caso, algunos ejercicios. Y también la concordancia, porque esto, acuérdense que en el examen vienen una o dos preguntas aquí, donde les ponen un párrafo y entonces les preguntan así cuántas oraciones hay, o una oración muy concreta y cuál está en pasiva, cuál está en activa, cuál es este complemento directo, indirecto, en fin, todo ello. Entonces, una oración es una estructura gramatical que se compone básicamente de un sujeto y de un predicado. Entonces, cuando estamos hablando de el sujeto, estamos hablando de la persona, de quién estamos hablando, ¿no? ¿De quién? ¿Ah? ¿De quién hablamos? Ujú. ¿De quién hablamos? Y cuando nos referimos al predicado es lo que decimos. ¿Mm? Lo que decimos en este caso del sujeto. Entonces, obviamente, cuando vamos a tener oraciones y las que nos interesan a nosotros, son estas oraciones que llamamos bimembres. ¿Por qué? Porque tenemos estos dos elementos, el sujeto y el predicado. Y tenemos otras que no son necesariamente oraciones, sino más bien pueden ser frases o en este caso unimembres, que son frases, es decir, ¿por qué? Porque no tienen en este caso un elemento importante que es el predicado. Entonces, de hecho, la parte de las oraciones, el elemento más importante pues es el predicado. Y entonces, obviamente, aquí vamos a ver por qué, ¿no? Porque aquí vamos a tener el verbo. Ajá, y aquí en el sujeto vamos a tener sobre todo lo que son los sustantivos. Pero aquí puede ser o no puede ser. Entonces vamos a ver esto. ¿Por qué? Tenemos aquí, ¿no? En el sujeto, y les voy a borrar aquí un poco. Ajá. Y vamos a tener aquí. Porque el sujeto, en este caso puede ser, o sea, de quien hablamos, puede ser tácito, ajá, tácito, o puede ser expreso. Ujú. ¿A qué se refiere esto? Que cuando hablamos de uno tácito, en este caso, es cuando vamos a tener, que lo vamos a tener no escrito, solamente vamos a estar suponiendo que está ahí, ¿no? Y entonces no lo escribimos. Y cuando lo ponemos expreso, es que si ponemos el nombre propio o el sujeto o de que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, yo pongo así, ¿no? Pongo corrió, ¿no? Corrió por el parque. Ujú. Corrió por el parque. Y entonces aquí tenemos, dices, bueno, ¿quién corrió? Pues este es el sujeto tácito. No lo escribimos, pero suponemos que puede ser cualquier persona, puede ser un animal, en fin, ¿no? Que corre por el parque. Pero si es expreso, entonces sí lo ponemos. Y ponemos Juan, ajá, corrió, ujú, por el parque. Ajá. Y entonces ahí sí ya tenemos esto. Entonces, obviamente, ya vamos a tener una persona. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Podemos tener tácito,
que no se escribe y expreso, el nombre lo dice, que sí está escrito. Y eso es muy, muy importante. Ahora bien, con el sujeto, usualmente vamos a tener dos palabras que van a ser las que nos digan el sujeto por un lado y casi siempre es un sustantivo. Sustantivo que es la persona en la que nosotros vamos a llamarle núcleo del sujeto. Ujú. Pero también vamos a tener en este caso pronombres. Ujú. Es decir, cuando tengo un sustantivo puedo tener un pronombre, él, la, ella, en fin, y que nos digan que. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no, el gato, por ejemplo, el gato come, come sopa. Y entonces yo tengo aquí, ¿cuál es mi sujeto? No, el gato. Y entonces, en este caso, gato, es un sustantivo. Ujú. Y en este caso, como es la palabra a la cual estamos refiriéndose, entonces es el núcleo del sujeto. Ujú. Y entonces esto va a quedar ahí. Pero yo puedo tener, en este caso, así, ¿no? Pongo él, él, así, él come sopa. Ujú. Y entonces, en este caso, el pronombre él se vuelve nuestro núcleo del sujeto y en este caso es el sujeto porque es un sujeto que lo estamos refiriendo y puede ser cualquiera, ¿no? Pues un gato, una persona, en fin, ¿no? Come sopa. Entonces, usualmente, en la mayoría de las veces, estamos hablando con un sustantivo. Ojo, muy, 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 muy importante esto. Ahora, obviamente, el sujeto va a tener diferentes tipos de complementos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sujeto simple, es de quien se habla específicamente, como aquí veíamos el gato o el pronombre, y el sujeto completo es todo, ¿no? Es todos los elementos que le modifican. ¿Y cuáles van a ser los modificadores en este caso del sujeto? Voy a tener en este caso modificadores directos, directos, otros que se van a llamar aposición, Ajá. Y en este caso, y otros que se van a llamar de preposición. ¿Mm? Entonces, complemento de modo directo, complemento de posición y complemento de preposición. Pueden ser modificadores, o sea, estos les pueden decir modificadores, ujú, modificadores, en este caso, o complementos. Ujú. Pueden ser de las dos formas y no hay ningún problema, ¿no? Se puede mencionar así. Entonces, bueno, vamos con el directo. Entonces, el directo es los artículos y los adjetivos. Ujú. Son los modificadores directos. Una aposición es cuando yo tengo, en este caso, unas comas, tengo una frase ahí, pero no implica un verbo, o sea, no hay un verbo, es una frase que nos aclara o que nos quiere dar más elementos, pero van aquí entre comas. Y una preposición es cuando vamos a tener la introducción de cualquiera de las preposiciones, ¿no? De a, debajo, contra, en fin, ¿no? Entonces pongo uno de modo directo, ¿no? Entonces pongo el gato, negro, come sopa, ¿no? Entonces, ahí en este caso, ujú, yo tengo cuál es el sujeto, el gato negro. Ujú. Y a partir del verbo, en este caso aquí va a comenzar el predicado. Pero entonces tengo el gato negro. Y luego, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es el sustantivo? ¿No? Núcleo del sujeto. Aquí el gato. Y luego tengo el que es un artículo, y negro, que es un adjetivo. Por lo tanto, estos son modificadores directos. ¿Mm? Modificadores directos. El y negro son modificadores directos. Muy bien, entonces estos serían en este caso de aquí. Pero vamos a ver ahora nosotros, ¿no? Uno de aposición. Ujú. Ahora, en la posición decimos que es el que está entre comillas. Entonces yo pongo el gato, ajá, negro, y pongo una comilla, el gato negro, animal, animal salvaje, coma, come sopa. Entonces, solo aquí lo que vemos es que nos está dando una información adicional, pero no cambia, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? El gato negro, animal salvaje, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Gato. El sujeto, él es un modificador directo, ¿no? Negro es un modificador directo, y lo que está entre las comillas, en este caso, esto es lo que se llama aposición.
Ajá, y se fijan, no hay ningún verbo ni nada. Ujú, ahí está. Perfecto. Y luego vamos por el siguiente. Luego tenemos el de preposición. Yo pongo el gato de Luis. El gato de Luis come sopa. Ujú. Y entonces aquí yo tengo, ajá, ¿cuál es el sujeto? El gato de Luis. Entonces, ¿cuál es el núcleo sujeto? ¿No? Gato, él es un modificador directo y aquí yo tengo una preposición de, ¿no? Y todo esto de Luis, en este caso, es el que yo voy a llamar de preposición, complemento de preposición. Ujú. Está aquí de Luis. Perfecto, muy bien. Entonces ya cuando se introduce ahí una preposición, en este caso la de, entonces ya viene y se va a llamar así. Ajá, entonces, por ejemplo, si yo pongo toda esta oración, aquí vamos a ponerle para hacerla un poquito más grande. Ujú. Entonces, si yo pongo aquí toda la oración, pongo el gato negro, ah, gato negro, animal, ajá, animal salvaje, ajá, de Luis, ajá, come sopa. Y entonces aquí yo ya tengo todos los elementos. Entonces, ¿cuál es mi sujeto? El gato negro, el animal salvaje de Luis. Todo eso es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿De quién estoy hablando? Del gato. Ujú. Núcleo del sujeto y yo sé que es un sustantivo. Luego, el, ajá, es un artículo. Ajá, y negro es un adjetivo. Por lo tanto, son modificadores directos, ¿no? Modificadores directos. Luego aquí tengo coma, animal salvaje. Entonces todo esto es una aposición. Ajá, nos está dando una información adicional. Y luego aquí yo tengo, en este caso, tengo una preposición. Ajá, y aquí tengo un sustantivo. Y todo esto junto, ajá, todo esto junto es un complemento de preposición. Ujú, así serían estos. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos con el siguiente. Vamos, en este caso, ahora con el predicado. Entonces, el predicado aquí va a ser el más importante. ¿Por qué? Porque decíamos que este, pues, obviamente, tiene la palabra principal, ajá, que son los verbos. Y habíamos dicho que había verbos que nos marcan, por un lado, acción, ajá, y por otro lado, nos pueden marcar, en este caso, una identificación. Ajá, identificación. Entonces, cuando yo tengo unos verbos que marcan acción, pues ya vimos. Esos, pues les llamamos verbos verbales, y va a ser un predicado, en este caso, predicado verbal, ajá, y acá va a ser un predicado nominal. ¿M? Y estos, acuérdense que son todos los derivados de ser, ajá, ser estar. Ujú, identificación nominal, ser estar. Entonces, ¿a qué se refiere? Ujú. Voy a tener, si yo tengo esta, ¿no? Pongo el gato, ajá, come, ajá, come sopa. Ujú. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Aquí yo tengo el predicado, ¿no? Come sopa. Y el verbo se va a convertir en la palabra nuclear. Entonces, come va a ser el núcleo del predicado. Y luego, sopa, en este caso, va a ser un complemento. Pero aquí yo tengo en este verbo, come, que está haciendo una acción, por lo tanto, es un predicado, en este caso, verbal. Pero si yo pongo en este caso, aquí, ¿no? Vamos a ponerlo acá. El gato, el gato es inteligente, es inteligente. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? Es inteligente, es el predicado, es un verbo derivado de ser estar, es el núcleo del predicado, y en este caso vemos que es un predicado de corte nominal, es un predicado nominal. Ujú. Entonces, esto es muy importante. Entonces, hago una aclaración muy importante. Al momento de que ustedes les ponen aquí las oraciones en el examen que les piden, por ejemplo, les ponen un párrafo,
Ajá, así, y con algunos puntos ahí, algunas oraciones. Entonces, una de las preguntas clave es esto de cuántas oraciones hay en ese párrafo. Ujú, sí, cuántas oraciones. ¿Cómo nosotros podemos identificarlo de una manera fácil? Pues hay que identificar los verbos, ¿no? Identificando los verbos, en este caso, en todo este párrafo, podemos determinar el tipo de oraciones. Entonces, un verbo, ¿ah? Es igual a una oración. Ujú. Por eso es la palabra más importante dentro de la oración. Si yo pongo esta palabra, ¿no? Sí, llueve. Ujú. Así. Todo esto ya es una oración. Ajá. Tengo acá un sujeto tácito y llueve, y acá no tengo ningún complemento, pero ya tengo en este caso un núcleo del predicado. Por lo tanto, ya tengo una oración. Así, solamente. ¿Sale? Entonces, esta es la parte más importante de las oraciones. ¿Mm? Perfecto. Entonces, eso es lo primero. Ahora, los predicados. Yo puedo, en este caso, como decíamos aquí, pues ponemos tener un predicado simple, pues es el que tiene un solo verbo, ¿no? Pero hay oraciones en este caso que son compuestas, en este caso, que podemos tener unas que se llaman coordinadas y otras que se llaman subordinadas, que pueden tener dos o más verbos. Ujú, dos o más verbos. Entonces, por ejemplo, una oración simple, ¿no? Vamos a hacer acá en grande. Ajá, vamos a borrar aquí. Ujú, y vamos a hacerlo acá en grande. Ujú, aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, oración, un predicado, ajá, un predicado simple, ¿no? Un predicado simple. Entonces yo pongo otra vez, ¿no? Sigo con el gato aquí. El gato come, ajá, come sopa, ¿no? Entonces yo aquí tengo una oración simple, todavía solamente tengo un verbo. Pero si yo tengo aquí el gato, ajá, come, duerme, ajá, y juega. Ajá. Entonces aquí yo cuántos verbos tengo. Tengo uno, dos, tres. Ujú. Y entonces esto sería un ejemplo de una oración coordinada. ¿Por qué? Pues porque es una oración donde estoy yo poniendo diferentes tipos de acciones. Tengo tres acciones, una, dos, tres. Entonces una oración coordinada o una oración compuesta, ¿no? De las diferentes cosas que yo le puedo decir. ¿Sale? Entonces hay que siempre contar el número de verbos. Y se acuerdan que también habíamos contado o habíamos dicho esta situación también interesante de cómo podemos también poner los verbos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, ahora voy a poner el gato, ajá, aquí así pongo, come sopa, ajá, el gato come sopa y luego acá duerme, ajá, en casa. Ajá. Aquí le voy a poner que come sopa. Y entonces yo, si se fijan aquí, en esta oración yo tengo el gato. Ajá, duerme en casa. Eso sería la oración principal. Y que come sopa. Esto es lo que sería una oración subordinada. ¿Y por qué se llama esta la oración principal? Porque esta es la oración que yo que es la importante, ¿no? Lo que yo quiero decir. Pero aquí pongo estas comillas, ajá, aquí o estas comas, y entonces aquí yo introduzco una información adicional, que come sopa, entonces esta es una oración subordinada. Ujú. ¿Y cuántas oraciones tenemos ahí? Come y duerme. Por lo tanto, tengo dos oraciones. Ujú. Eso, ojo, eso es muy, muy importante. Y acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo verbos compuestos como V dormido, ajá, V dormido, entonces esto cuenta como un verbo, no cuenta como dos, cuenta como uno, porque todo esto es una conjugación. Ujú, es una conjugación compuesta. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esta es como la parte, estas partes más complicadas, ¿no? Que vamos aquí teniendo. Entonces, ahora bien, ya que tenemos la parte de las oraciones, ajá, vamos a tener aquí sus complementos. Entonces, aquí, perdón, yo voy a tener
complementos, complemento directo, complemento indirecto y complementos, aquí que también se le conoce como, ¿no? O objetos o complementos circunstanciales. ¿Mm? Y entonces el objeto directo corresponde a la pregunta ¿qué? ¿Qué se está haciendo o qué está afectando, en este caso, al núcleo del predicado? El objeto indirecto corresponde a la palabra a quién, ¿no? O a quiénes. Ujú. Les está cayendo la acción del verbo. Y los objetos circunstanciales voy a poder tener de tiempo, de modo, de lugar, de causa, de finalidad, en fin, porque estos son a los que se refieren como los adverbios, ¿no? De tiempo, cuando se lleva la acción, de modo, cómo se lleva la acción, de lugar en donde se lleva la acción, en fin. Ujú. Todos estos de causa es el por qué y finalidad es el para qué. ¿No? Entonces vamos a ver ahí un por uno. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un poco de espacio ujú, y vamos a darlo aquí. Entonces, por ejemplo, el objeto directo. ¿Mm? O acuérdense, esto es muy importante. Puede ser objeto directo, modificador directo, complemento directo, ¿no? Dependiendo del tipo de pregunta, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo ahí. Entonces, decíamos que corresponde a la pregunta que. Entonces, yo pongo aquí mi opción gato. El gato, ajá, come, ajá, sopa. Ujú. Y entonces la analizo y digo, a ver, el come sopa, pues es mi predicado. Come, pues es el núcleo del predicado. Y en este caso, aquí yo hago la pregunta, ¿qué es lo que come? Pues sopa. Por lo tanto, este es el objeto directo. Ujú. Ahora vamos con la otra. Ahora vamos con el objeto, ujú, objeto indirecto. Ajá. Y entonces corresponde a la pregunta, ¿quién? ¿No? Y entonces, por ejemplo, yo pongo aquí mi oración, ¿no? El gato ajá, ama a su dueño. Ujú. Y entonces aquí ahora la reviso y digo, a ver, en este caso, el gato ama a su dueño, pues es el predicado, ¿no? Ama, en este caso, es el núcleo del predicado. Luego ama, y aquí ponemos la pregunta, ¿a quién? Ajá, ¿a quién? Y entonces, pues, es a su dueño, ¿no? Entonces, este sería, en este caso, objeto indirecto. Muy bien. Espero ahí que no haya muchas dudas, sino ya las iremos corrigiendo. Y luego vamos con los circunstanciales. Objeto circunstancial. Ujú, circunstancial. Entonces voy a poner la oración, ¿no? Aquí pongo, y la voy a hacer la misma. El gato come, ujú, come temprano, ajá, temprano. El gato come, ajá, arriba, arriba de la casa, arriba de la casa, ¿no? El gato, ujú, come alocadamente, ajá, alocadamente. Luego, el gato, ajá, come ujú, mucho, ajá, en fin, ¿no? Y entonces, aquí vamos revisando. Entonces, ¿cuál es el predicado? Pues, come temprano. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Come, ¿no? Ujú. Y ahora aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Come cuándo? Ajá, ¿cuándo come? Pues temprano. Entonces, este es un objeto circunstancial de tiempo. Ujú. Luego acá, come arriba de la casa, ¿no? Aquí esto, entonces come, es el núcleo del predicado, ¿no? Come, y aquí es dónde, ajá, ¿dónde come? Pues arriba de la casa. Y todo esto es complemento circunstancial del lugar. Ujú. Luego, come alocadamente. Ujú. Come, ajá, el núcleo del predicado, come, y luego cómo, ajá, ¿cómo come? Pues alocadamente. Ujú. Y entonces, objeto circunstancial de modo.
Ujú. Luego, el gato come mucho. Entonces, come, no pero el predicado. ¿Y cuánto? Aquí sería cuánto, ¿no? ¿Cuánto come? Pues mucho. Objeto, circunstancial de cantidad. Entonces, aquí lo que vamos viendo son las diferentes preguntas que nos va planteando, en este caso, cada una de las oraciones. Y nosotros ya podemos hacer, ya con esos elementos, nuestros análisis, un análisis sintáctico, pues básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta oración, ¿no? Vamos a poner, vamos a juntar todo, ¿no? Gato, ajá, come, gato come, no, a ver, a ver, no, el gato negro de Luis, ajá, el gato negro de Luis, animal salvaje, animal salvaje, come, sopa, ajá, en la tarde, tarde, arriba, arriba de casa, cada mente. ¿Mm? Y entonces, por ejemplo, toda esa oración, pues ya entonces es muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el sujeto? El gato negro de Luis, animal salvaje, ¿no? El sujeto, ¿cuál es el predicado? Come sopa, ¿no? Desde arriba de su casito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las palabras nucleares? ¿No? El gato, ¿no? En este caso, gato es el núcleo del sujeto, ¿no? En este caso, come, núcleo del predicado. ¿Cuáles son sus modificadores? El y negro son objetos directos del sujeto, ojo, ¿no? De Luis es un complemento de preposición, animal salvaje es una aposición, luego come, sopa es un objeto directo del predicado, en la tarde, objeto circunstancial de tiempo, arriba de su casa es objeto circunstancial de lugar, alocadamente objeto circunstancial de modo. Ujú. Y ya podemos, en este caso, ir así relacionando cada una de las oraciones. Ujú. Muy bien, espero no se les complique y vayamos, en este caso, avanzando. Es una de las cosas. Ahora bien, uno de los trucos que suele venir en el examen, les digo, es la forma en que se plantean algunas de las preguntas. Entonces, si yo les vuelvo a poner aquí, ¿no? Luis come come arroz, ajá, arroz, y el gato, ajá, y el gato duerme a su lado. Ajá. Entonces, esta es una oración, o cuántas oraciones tenemos aquí. Entonces, desde lo que hago es buscar el cantidad de verbos, ¿no? Come, ¿no? Y duerme. Por lo tanto, son dos. Por lo tanto, es una oración compuesta, ¿no? Y entonces, yo aquí voy a tener ajá, una primera oración, esta oración, y acá tengo una oración. Y estas dos oraciones son totalmente independientes. ¿Y qué es lo que los une? ¿No? La I, ¿no? Entonces aquí Luis es el núcleo del sujeto, bueno, es el sujeto y es el núcleo del sujeto, y en este come que arroz es objeto directo y come núcleo del predicado. Y luego acá el gato, modificado directo, gato es el sujeto, duerme el núcleo del predicado, acá el núcleo del sujeto, y duerme a su lado, ¿no? En donde complemento circunstancial de lugar. Todo ello. Entonces, tenemos dos oraciones ahí, ujú, pero también pueden venir así, ¿no? Por ejemplo, Luis, ajá, Luis, Luis, coma, ajá, que tiene un gato, ajá, come, come arroz. Ajá. Y entonces aquí, esta oración, si se fijan, yo tengo aquí esta parte muy importante, estas comas aquí. Por lo tanto, esto es lo que se le llama una oración subordinada. ¿Por qué? Porque tengo una oración principal que es Luis, ajá, come arroz. Esta es mi oración principal. Ujú. Y la oración, en este caso subordinada, es decir, que no tendría sentido sin la principal, pues es esta, que tiene un gato, ¿no? Y entonces aquí, esta es la oración.
subordinada. ¿Y de cuántos verbos tenemos? Aquí tiene y come. Por lo tanto, también tenemos dos. Ujú. Y así podemos ir buscando nosotros prácticamente ver cuántas oraciones vamos teniendo, ¿no? Podemos tener tres o cuatro, en fin, ¿no? Entonces, esto es con respecto a las oraciones. Muy bien, pues espero que le vayamos entendiendo muy bien y les voy a mandar muchos ejercicios con respecto de esto. Ujú. Y entonces aquí, pues, por ejemplo, está enfermo y es sujeto, verbo, predicado, ¿no? Es como la estructura clásica de las oraciones y entonces nosotros lo vamos a manejar así, pero no siempre es tan claro, ¿no? Porque tenemos estos dos elementos muy interesantes, que puede ser la voz activa y la voz pasiva, y que también suele ser motivo de, en este caso, los exámenes. Entonces, por ejemplo, si yo digo una voz activa, yo digo aquí Pedro, ¿no? Entonces Pedro aquí es el núcleo del sujeto y aquí está desde el principio. Está, y está antes del predicado, ¿no? Está aquí, realiza antes del verbo. Pedro realiza sus ejercicios gimnásticos. Entonces, este es el complemento. ¿Realiza qué? ¿No? Sus ejercicios gimnásticos. Entonces, este es un objeto directo. Y esta es una voz activa que está acá, como la mayoría de las que hemos visto. Pero a veces las oraciones tenemos al sujeto en la parte última. Primero tenemos los modificadores, por ejemplo, del predicado aquí, los ejercicios gimnásticos, luego son realizados, este es el núcleo del predicado de acá, por Pedro, o sea, está invertido, ¿no? Si se fijan, está invertido. ¿Y por quién? Por Pedro. Entonces, esto se le llama complemento agente, pero esto es lo que se conoce como voz pasiva, donde el sujeto pasa a estar del lado aquí del predicado simplemente como un complemento agente. ¿Mm? Eso también hay que checarlo muy bien porque también muchas veces nos hacen este tipo de pregunta. ¿Mm? Acerca de cuál es la voz activa y cuál es la voz pasiva. ¿Sale? Muy bien. Y luego vamos teniendo esto, ¿no? Tenemos algunos ejercicios en el examen que suelen también darse, que se llaman en este caso la concordancia nominal o ejercicios de concordancia, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A que lo que se pone en el sujeto y el predicado, en este caso, concuerden, es decir, concuerden en número, en género, en verbo, en tipos de palabras, en fin, ¿no? Que vayan en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la concordancia nominal. Entonces aquí se refiere en que deben de estar tanto sujeto y predicado, deben de tener el mismo género y el mismo número. Ujú. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esos zapatos negros, la camisa de mi padre. Es decir, establecemos ahí ya a través ya sea que de un artículo, ¿no? Como esos zapatos o las camisas, ¿no? De mi padre, ¿no? Los zapatos negros, pero sobre todo esos zapatos es que se van acompañando y nos van diciendo que el género y el número, si es plural, si es singular. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, a ver, ¿qué se me fue? Dice, a tus padres los vi ahora. Entonces, estamos hablando en plural, en este caso de aquí en plural, ¿no? Mi hijo es elegante, ¿no? Entonces, estoy aquí hablando mi hijo, esas casas, entonces, femenino, femenino, plural, plural, singular, singular. Ujú. Entonces, eso es muy importante porque luego hay palabras donde, u oraciones donde podemos tener muy mala la estructura aquí de esto y se nos va. Entonces, estas son el tipo de preguntas que tienen que ver con mucho cuidado con la concordancia verbal, de los verbos, en este caso, entre el predicado y el sujeto, pues concuerden, se estén en la misma línea. Por ejemplo, esos cantan muy bien, ¿no? Si yo digo, esos canta muy bien, ¿no? Si yo quitara aquí la N, ¿no? Que suele pasar, si yo pusiera así, esos canta muy bien, entonces ahí habría una discordancia. Entonces ahí la cuestión es que sí deben de llegar, ¿no? O los alumnos tienen nervios, estamos hablando en plural, entonces en plural, las aves cantan fuerte, entonces aquí, ¿no? Esto y el verbo también va con plural. Ujú. Y tenemos aquí la regla 1, ¿no? De esto.
¿no? Cuando los verbos se refieren a un solo sujeto, concerta con él el número y la persona. Entonces, el león iba a gran velocidad, ¿no? O sea, está en este caso en, en, aquí, aquí en singular, ¿no? Y aquí los leones iban a gran velocidad, y aquí en plural. Si yo, imagínense que yo pusiera esto, ¿no? Los leones iba. Ujú. Si yo pusiera aquí, ¿no? Los leones iba a gran velocidad, ¿no? Entonces ya habría una discordancia, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado con ese tipo de estructuras. Muy bien. Y ya tenemos la otra. Ujú. La 2, la regla 2, cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concerta con él el número y género. Esa elegante mujer me observó, ¿no? O sea, estoy hablando aquí en plural, en singular, perdón. Y si yo pongo en plural, esas elegantes señoras me observan. Entonces, plural y plural, ¿no? Singular y singular. Parece como obvio, pero no, acuérdense porque en el examen es muy engañoso, ¿no? Suelen venir las oraciones así como muy parecidas y a veces una S o una N nos distorsiona todo. Mamá y yo viajaremos juntos. O sea, aquí todo esto, mamá y yo, aquí lo juntamos. Entonces se refiere a varios sujetos de bien en plural. Mamá, ella y yo viajamos juntos. Todos estos sujetos y lo juntamos. Paola y nosotros, ajá, estudiaremos redacción. Entonces aquí yo tengo otros sujetos y los pongo aquí. Y la 4, ¿no? Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, también va en plural. En el kinder los niños y las niñas son inquietos. Entonces no puedo poner en el kinder los niños y las niñas son inquietos, ¿no? Entonces también debe de ir aquí. Damos estos dos y inquietos. Y cuando nos referimos a los sustantivos colectivos, ¿se acuerdan? Son palabras que son un conjunto. Entonces, por ejemplo, todo el gallinero trataba de alimentarse, ¿no? Aunque aquí la regla nos dice que también podemos, cuando tenemos un sustantivo de colectivo, podemos hacerlo en plural, ¿no? Todo el gallinero aquí trataba, ¿no? De alimentarse. Entonces aquí estamos, todo trataba. En cuando utilizamos, en este caso, un sustantivo colectivo, solamente en esa única ocasión. Muy bien. Bueno, pues con esto terminaríamos la parte de hoy, la parte de los sustantivos, perdón, la parte de gramática, de las oraciones y pues entonces pues nos vemos el día martes. Les subo ahorita a la clase, al grupo, les pongo los ejercicios y estos elementos para que los puedan también ustedes tener. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos el martes.